Continuamos con esta serie de videos, donde ya instalamos el módulo de Express, creamos el archivo index para crear y configurar el servidor localhost, utilizando o importando la librería de Express y llamando a los métodos mediante un objeto, creando así nuestra primera ruta inicial. Y cuando iniciamos el index.js mediante consola, con node index.js, iniciamos el servidor en el localhost puerto 3000, el cual fue configurado en este apartado, y podemos abrir el vínculo para revisar si el servidor sí está funcionando y está mandando el mensaje inicial que se ha creado también en el anterior video. Con eso concluimos la instalación de Express y creación del servidor local o configuración del servidor local utilizando un puerto. Comenzamos con la segunda parte del proyecto, el cual consiste en convertir páginas estáticas a páginas dinámicas con un motor de plantillas o un motor de vistas. Recuerden que vamos a utilizar EJS. En este apartado vamos a crear la ruta del directorio de los archivos estáticos o páginas estáticas, donde solamente va a estar el frontend, lo que se ve o lo que el usuario ve, el HTML, CSS y ese JavaScript que está afectando solamente a lo que el usuario tiene en pantalla. Al momento de crear y utilizar el servidor, lo que estamos haciendo es enviar desde el servidor todos estos archivos estáticos. Si vamos al proyecto, eso es lo que tenemos: una página estática con un archivo index.html, los estilos y los contenidos u otras páginas que se están mostrando dentro de este proyecto web. Vamos a abrirlo. Si yo lo ejecuto, no en el servidor, sino directamente en el computador, miren, no está arrancando desde el servidor, solamente lo estoy haciendo desde el computador para ver qué es lo que tenemos. Listo. Este sería una página estática sin posibilidad todavía de conectarse a una base de datos y a un servidor. Ahora necesitamos que el servidor envíe esta página estática, la envíe ¿a dónde o a quién? A los usuarios que consultan o acceden a ese servidor. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que ya no envíe solamente un mensaje, sino que envíe toda esa página que ya está creada? Que ya no muestre un mensaje como este, sino que muestre páginas como tal. Ya se empiecen a cargar páginas o el servidor empiece a mandar, o la palabra renderizar páginas allí en pantalla. Y eso lo configuramos acá en las rutas. Necesitamos crear una ruta para que el servidor redireccione algunas peticiones hacia una carpeta en específico, la cual va a contener todos esos archivos estáticos, como son el HTML, los estilos CSS, las páginas que componen el proyecto y algunos JavaScript del frontend. Antes de crear la ruta, hay que saber que todos esos archivos se pueden organizar en una sola carpeta. Vamos a organizar un poco esto. Hay que diferenciar entonces cuáles son los archivos de configuración. Los paquetes JSON son archivos de configuración. Tenemos el index.js, que es el que contiene toda la información del servidor, de las rutas, donde van a estar las consultas y todo lo necesario para que cargue nuestro proyecto en un servidor. Y tenemos la carpeta de módulos, que siempre debe estar allí intacta, no hay que hacerle ninguna modificación, teniendo así solamente los archivos que componen nuestro proyecto, que serían los index y todas las carpetas que no tienen nada que ver con los archivos de configuración ni con la carpeta de módulos. Vamos a crear una carpeta para meter todo esto. La podemos hacer directamente desde aquí, desde Visual Studio Code, ubicándonos en la carpeta principal. Miren, en este espacio en blanco me ubico acá para crear una nueva carpeta, y esta carpeta por lo general se va a llamar public. ¿Por qué ese afán de muchos programadores en renombrar esta carpeta como public, donde están todos los HTML, CSS y JavaScript que se cargan en el frontend? Porque en algunos de los hostings, si ya han manejado cPanel y han subido su propio proyecto, generalmente esos hostings tienen una carpeta llamada public, que es donde esos servidores web o esos hostings nos obligan a colocar todas nuestras páginas y archivos que van a cargar. Entonces vamos a arrastrar todos estos documentos que están por fuera y las carpetas de estilos y todo lo demás que no tenga que ver con la configuración del proyecto. Listo.
Ahora sí quedó mucho más organizado. Tengo los archivos de configuración, los paquetes JSON, el index y listo. Son los únicos 3 archivos que quedarían por fuera. La página como tal, con sus estilos, están aquí, en una carpeta public. Y la carpeta que contiene todos los módulos de Node que hemos instalado. Listo, así quedaría. Si queremos crear más páginas estáticas para este proyecto, lo único que tenemos que hacer es abrir la carpeta y crearlos allí. Aquí tenemos la página inicial y todos los estilos. Ahora nos quedaría más fácil crear la ruta para decirle al servidor que ya hay un proyecto web realizado y que ese proyecto se encuentra en esta carpeta llamada public. Vamos a llamarlo aquí como ruta de archivos estáticos o páginas estáticas, y en todo proyecto lo configuramos con una sola línea de código utilizando nuestro objeto app y llamando al método use o la propiedad use. Recuerden que todo método debe contener el entre paréntesis al final, y allí vamos a utilizar un método de express, el cual nos ayuda a definir cuál es la ruta para todas las páginas estáticas o todos esos archivos estáticos, como son imágenes, videos, HTML, CSS y todo lo que se va a mostrar en la página, con la palabra static, sin la E, static, y entre paréntesis el nombre de la carpeta que va a contener todos esos archivos, la cual se llama public, que es la que creamos acá en este apartado. Punto y coma. Si ejecutamos este archivo para abrir el servidor así como está, vamos a tumbar el servidor con control C y lo inicializamos de nuevo. Revisamos la página, actualizamos, vemos que no hay ningún cambio. Todavía se sigue mostrando esta ruta inicial. Si yo quiero que por defecto se carguen todas esas páginas estáticas y dejarlo como una página estática sin conexión a base de datos, que no es el objetivo de este curso, se podría borrar esta ruta inicial. Se borra. Guardamos, tumbamos el servidor para reiniciarlo, reiniciamos el servidor, actualizamos y miren que automáticamente el servidor ya me está mandando como respuesta todo el HTML, CSS, JavaScript, imágenes y videos que se encuentran en la carpeta pública, con la carpeta public, y listo. Pero recuerden que esto sería una página estática, sin posibilidad de conectarse a una base de datos de forma directa, que constantemente esté realizando consultas a una base de datos para actualizar, borrar, mostrar, eliminar datos y cambiar todo el contenido que tiene según las necesidades del usuario. Pero sí la vamos a necesitar en caso de que ustedes ya tengan un proyecto HTML elaborado anteriormente y lo único que vayan a necesitar sería algunas conexiones extras, o que en algunas páginas que tengan formularios envíen información a la base de datos y viceversa, que la base de datos, que la página pueda mostrar algunos datos que están en esa base de datos. Por ahora ya tenemos la ruta definida, la ruta estática. Voy a darle control Z para recuperar esta ruta inicial y así dar pie para continuar en el siguiente video. Vamos a dividirlo de esta forma para que sea más corto. Continuamos en el siguiente video con la instalación del motor de plantillas EJS y la creación de las primeras páginas dinámicas o convertir algunas páginas estáticas a páginas dinámicas.